Comenzando con el siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre la hemorragia varicela aguda y la profilaxis secundaria. Como ya sabemos, la cirrosis hepática es la fase terminal de toda hepatopatía crónica y va a tener dos estadios, la fase compensada y la fase descompensada, dependiendo el tipo de patologías que se asocien a esta. Sabemos también que la fase descompensada va a estar asociada a un incremento en el gradiente de presión venoso hepático y a una reducción en la reserva hepática. Y como podemos observar, el incremento en el gradiente de presión venoso hepático y el desarrollo de complicaciones va a clasificar al paciente cirrótico en estadios clínicos diferentes que van a tener consideraciones en relación a mortalidad y pronóstico. Por lo tanto, la descompensación en los pacientes con cirrosis es una condición sine qua non a lo largo de su curso clínico de la enfermedad. Y sabemos que un paciente cirrótico que se descompensa a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo la probabilidad de supervivencia. En relación a las varices esofágicas, que es una de las principales causas de descompensación en los pacientes cirróticos, sabemos que al diagnóstico de cirrosis el 50% de los pacientes van a tener varices al momento de realizar la endoscopia. Como ya se les comentó, llevan un gradiente de presentación, se observan mayor en pacientes con estadios de Child C en comparación con Child A. La hemorragia se llega a presentar hasta en cerca de un 50% de los pacientes cirróticos. La mortalidad a las 6 semanas, a pesar de los nuevos tratamientos, llega a ser tan alta como el 20%, y la recurrencia en caso de supervivencia llega a ser también en algunas series hasta del 70%. Ya vieron también que los factores de riesgo para progresión de las varices y de hemorragia van a ser tanto factores clínicos como el grado de funcionalidad hepática, y también vamos a tener los parámetros endoscópicos, como es el tamaño de las varices, la presencia de signos de mal pronóstico. Y si nosotros evaluamos a los pacientes con cirrosis, vamos a ver que el desarrollo de varices esofágicas no es una patología que estemos erradicando. Como pueden ver en esta gráfica, es un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos. Lo que se observa es que los pacientes con cirrosis hepática y el desarrollo de varices es una patología que va incrementando la hemorragia varicial, principalmente dada de la mano del incremento en la prevalencia de hígado graso no alcohólico. Actualmente, el tratamiento de las varices esofágicas ha tenido mejorías en la supervivencia en las últimas décadas. Como pueden ver las curvas de supervivencia de las diferentes décadas, de los 80 hasta los 2000, podemos ver una reducción significativa en la mortalidad. Y no obstante, la mortalidad asociada actualmente a hemorragia varicial, aunque se ha disminuido hasta un 20-30%, y de forma importante, la mortalidad ya no es debida netamente a hemorragia como era antes. Actualmente se ve que el paciente cirrótico que sangra se descompensa y muere por complicaciones extras, como es la falla hepática, el famoso acute on chronic, falla hepática crónica descompensada, síndrome hepatorenal, o también por el incremento en la prevalencia de carcinoma hepatocelular. Como pueden ver, entonces, en pacientes con hemorragia varicial podemos tener diferentes escenarios, desde la hemorragia de varices esofágicas hasta la hemorragia por varices fúngicas, y tenemos que realizar un algoritmo para el tratamiento de este grupo de pacientes. Hay que evaluar terapia transfusional, terapia farmacológica, endoscópica, y en dado caso de pacientes que no respondan, evaluar TIPS o tratamiento quirúrgico. En relación a la terapia transfusional, este fue el estudio parteaguas, donde se vio que los pacientes cirróticos que son sobretransfundidos tienen mayor mortalidad. Como pueden ver en este estudio, en la gráfica de supervivencia, cuando se tiene una terapia restrictiva de transfusión con objetivos o metas de 7 a 9 gramos por decilitro de hemoglobina, comparado con una estrategia liberal de más de 9 gramos, de hemoglobina, vemos que los diferentes grupos, los pacientes en cada uno de estos dos grupos van a tener diferentes curvas de supervivencia, y cuando extrapolamos esto o hacemos el subanálisis a los pacientes con cirrosis hepática y hemorragia varicial, vemos que el grupo de pacientes cirróticos que más se beneficia de la estrategia conservadora de transfusión es en aquellos pacientes que tienen Childs en A o B. Cuando evaluamos a los pacientes con Child C, vemos que la estrategia restrictiva de transfusión no tiene tanto efecto en la supervivencia, y esto es principalmente a que este grupo de pacientes están más descompensados.
Ahora bien, cuando evaluamos la recurrencia de hemorragia en este grupo de pacientes, dependiendo la terapia transfusional restrictiva o no, vemos lo mismo. Los pacientes con Child A o B se benefician de una terapia restrictiva comparado con los pacientes con Child C. Sin embargo, es importante recalcarles que debido a las diversas complicaciones asociadas a la terapia transfusional, el hecho que su paciente sea Child C no quiere decir que lo pueden transfundir de forma liberal. Hay que tener, inclusive siendo Child C, una terapia restrictiva. Por lo tanto, en el consenso de Baveno, la terapia transfuncional conservadora es la que se debe de reservar para este grupo de pacientes. El objetivo son metas de hemoglobina de 7 a 8. Hay que considerar factores agregados del paciente como es cardiopatía, edad, estado hemodinámico o presencia de hemorragia al momento del estudio endoscópico. No hay evidencia actualmente para manejar la coagulopatía y trombocitopenia en este grupo de pacientes y como ya se les comentó, ni el TP ni el INR son marcadores confiables del estado de coagulación en los pacientes cirróticos. Otro aspecto importante en los pacientes con hemorragia varicial aguda es la profilaxis antibiótica. Ya se ha visto en diferentes estudios que la probabilidad de infección y la probabilidad de muerte, en este caso a 6 semanas, en pacientes con hemorragia varicial aguda con y sin antibióticos, dista radicalmente en las curvas de supervivencia. Cuando al paciente se le da antibiótico, como pueden ver, tienen mayor supervivencia y de nuevo se vuelve a repetir el dato de este grupo de pacientes. Pacientes cirróticos con estadios de Child B para arriba es donde se observa el principal beneficio de la terapia de transfusión. Pacientes cirróticos con estadios de Child A, como pueden ver en estas curvas de la probabilidad de supervivencia, son menores o no se observan diferencias significativas cuando el Child es de A, B para abajo. Ya se ha visto también entonces que la profilaxis antibiótica va a mejorar la infección, la muerte y también se ha visto la recurrencia de hemorragia en pacientes con hemorragia varicial. Ahora bien, la primera pregunta que nos vamos a tomar en cuenta es ¿qué antibiótico vamos a emplear en este grupo de pacientes? Hasta el momento no existe evidencia que nos diga qué antibiótico debemos de utilizar en este grupo de pacientes. Lo que sí contamos es con diversos metaanálisis en los cuales se ha evaluado qué beneficio tiene el papel de profilaxis antibiótica en pacientes con hemorragia varicial y lo que hemos encontrado es que en relación a la mortalidad en general, la profilaxis antibiótica mejora la supervivencia. En relación a mortalidad asociada a infección, la profilaxis antibiótica va a mejorar la supervivencia en este grupo de pacientes. Y por lo tanto, el uso de antibióticos en todo paciente con hemorragia varicial se ha visto que disminuye las infecciones bacterianas, disminuye la mortalidad asociada a cualquier causa, va a disminuir los eventos de resangrado y va a disminuir también el tiempo de hospitalización de este grupo de pacientes. En este estudio que se realizó en el 2006 trataron de resolver la pregunta de qué tipo de antibiótico es mejor, si las quinolonas o las cefalosporinas. Y lo que encontraron en este grupo de pacientes cirróticos con hemorragia varicial aguda, observaron que los pacientes cirróticos descompensados que eran tratados con ceftriaxona presentaban una curva de supervivencia mayor a los pacientes que eran tratados con norfloxacina. Por lo tanto, el consenso de Baveno lo que nos sugiere en relación al manejo con profilaxis antibiótica es una parte esencial del manejo. El riesgo de infecciones es menor en pacientes con Child A, sin embargo, hasta el momento no hay una recomendación para no dar tratamiento antibiótico en este grupo de pacientes, ya que falta evidencia que lo sustente. Considerar el riesgo de pacientes, patrones de susceptibilidad y resistencia a quinolonas. La ceftriaxona se debe administrar de preferencia 1 gramo cada 24 horas en casos de pacientes con cirrosis avanzada. En caso de pacientes que no tienen cirrosis avanzada, se puede utilizar profilaxis con quinolona. Y otro aspecto importante en los pacientes con hemorragia varicial aguda es la terapia farmacológica vasoactiva. Es parte de los pilares del tratamiento en todo paciente con hemorragia aguda. Tenemos diferentes metaanálisis y estudios en los cuales se sopesa la literatura para ver qué fármaco es mejor, cuál de todos los vasoactivos es mejor. Y en este estudio, en este metaanálisis se encontró cuando se comparan todos los agentes vasoactivos que en relación a hemostasia y a mortalidad en general, cualquier agente vasoactivo es efectivo para disminuir hemostasia y mortalidad en pacientes con, incrementar hemostasia, y reducir mortalidad en pacientes con hemorragia aguda. En este otro metaanálisis, cuando se comparan uno a uno de los diferentes fármacos vasoactivos, no encontraron diferencias en relación a la recurrencia de hemorragia temprana y recurrencia de hemorragia tardía, empleando cualquiera de los agentes vasoactivos con los cuales se cuenta en la actualidad. Y
Este estudio, que es el único estudio que se tiene hasta el momento, en el cual se desarrolló dirigidamente para probar no inferioridad de los agentes vasoactivos, se vio que en pacientes con hemorragia varicial, cuando se dividían los 3 brazos, se aleatorizaba para terlipresina, somatostatina y octreotide. ¿Qué fue lo que encontraron? Que control de hemorragia, recurrencia de hemorragia y mortalidad fue exactamente igual, con P's no significativas, en cada uno de los 3 grupos. Cuando se compara el delta de límite de no inferioridad, se encontró que ninguno de las 3 comparaciones que se hicieron sobrepasaron este nivel. Por lo tanto, se concluye que los 3 fármacos son no inferiores a terlipresina, es decir, son iguales para el control de la hemorragia varicial aguda. Lo que sí se encontró es que los eventos adversos asociados a terlipresina en este estudio fueron mayores, y fue principalmente la hiponatremia, presentándose en un 11.5% de los casos. La mortalidad del objetivo primario fue a 5 días, pero se hizo el seguimiento a 6 semanas y tampoco se encontraron diferencias entre cada uno de los 3 fármacos. En este otro estudio también se compararon terlipresina, somatostatina y octreotide, y como pueden ver en las curvas de supervivencia no hubo diferencias con el empleo de los fármacos vasoactivos. Por lo tanto, se concluye con estos estudios que el uso de fármacos vasoactivos es una piedra angular en el tratamiento de pacientes con hemorragia varicial, y viene la siguiente duda: ¿qué dosis es la que debemos emplear en este grupo de pacientes con hemorragia aguda? En este estudio pequeño se evaluaron las dosis de terlipresina asociada a ligadura endoscópica o no ligadura endoscópica, y se observó que la terlipresina, cuando se administra comparando la 24 contra 72 horas, no hay diferencias en relación al control de la hemorragia y supervivencia, siempre y cuando se asocie con terapia endoscópica. Es decir, la terapia combinada es lo que se debe de utilizar en este grupo de pacientes. Y en este otro estudio, cuando se compara dosis bajas de terlipresina asociada a ligadura de varices con bajas dosis de terlipresina únicamente para control de hemorragia, lo que se encontró es que el tratamiento combinado de ligadura más terlipresina a 2 días fue superior a terlipresina durante 5 días en relación a recurrencia de hemorragia, y no hubo diferencias en el control de hemorragia en ambos grupos. Por lo tanto, también se observó que no hubo diferencias en mortalidad a 6 semanas. ¿Qué nos dice este estudio? Al igual que el otro, debemos de utilizar terapia combinada en el caso de pacientes con hemorragia varicial aguda. Aquí tenemos las curvas de Kaplan-Meier, donde se observa el tratamiento combinado contra terlipresina sola, y podemos ver que el porcentaje de pacientes que mantienen libres de resangrado es mayor cuando es combinado, y en relación a la supervivencia también es mayor en pacientes en quienes se combina terapia de terlipresina más ligadura. Por lo tanto, las conclusiones del estudio del consenso de Baveno 6 es iniciar lo antes posible, ante sospecha de hemorragia de varicial, antes de la endoscopía, el tratamiento con fármacos vasoactivos. Se debe de utilizar en combinación con endoscopía y continuar al menos por 5 días, y todavía se conserva el número de días en 5, porque la evidencia todavía no es concluyente para acortar los tiempos. Y esto es también principalmente a que en los 2 estudios que yo les presenté previamente, los pacientes que fueron seleccionados se excluyeron aquellos que tenían hemorragia aguda al momento de la endoscopía, es decir, escogieron pacientes no tan graves. Y en caso de terlipresina se deben de monitorizar las concentraciones de sodio. Ahora bien, como recuerdan, hace algunos años surgió la duda de si los beta bloqueadores en pacientes cirróticos descompensados y principalmente con ascitis refractaria incrementaba la mortalidad en este grupo de pacientes. Este grupo de autores quisieron ver lo mismo en el caso de pacientes con hemorragia varicial aguda. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que los pacientes que estaban con tratamiento previo con beta bloqueador y tenían un evento de hemorragia de tubo digestivo varicial, no encontraron diferencias en relación a si estaban tomando o no beta bloqueador. No les confería mayor mortalidad. Lo único que confería mayor mortalidad en relación a la mortalidad y recurrencia de hemorragia fue la puntuación de MELF. Y como pueden ver, además de la puntuación de MELF que daba mayor mortalidad, el uso de beta bloqueadores, si se asociara a algo, sería a una reducción en la mortalidad. Sin embargo, cuando se hace el estudio multivariado, los intervalos de confianza sobrepasan la unidad, por lo tanto no se pueden realizar conclusiones al respecto. Los datos de mal pronóstico cuando nosotros realizamos el estudio endoscópico son eritema difuso, vénulas subepiteliales, esto que tenemos aquí que es el pezón en la superficie de las varices, y los datos de esofagitis erosiva, como pueden ver en esta zona.
Y esos son datos que debemos tomar en cuenta para realizar el tratamiento endoscópico en este grupo de pacientes. La endoscopia se debe realizar en las primeras 12 horas. La ligadura, como ya sabemos, es en forma espiral en los primeros 5 centímetros del esófago distal, ya que es ahí donde se presentan más del 80% de las hemorragias. Y las sesiones se deben de hacer cada 4 a 6 semanas. Cuando se comparan los diferentes estudios en relación a la terapia endoscópica, si es mejor ligadura o escleroterapia, ya sabemos todos nosotros que la escleroterapia se asocia a mayor número de efectos adversos y por lo tanto es un procedimiento que actualmente está en desuso. Sin embargo, en este estudio que está recientemente en prensa, se observó y los autores de este estudio parten del hecho de que la terapia con ligadura endoscópica únicamente trata los plexos venosos superficiales, más no así los plexos venosos profundos. Este grupo de autores lo que hacen es combinan la ligadura más escleroterapia y la comparan únicamente contra ligadura endoscópica. ¿Y qué es lo que encontraron? Que en relación a los pacientes que se hace escleroligadura, el número de sesiones, las semanas para realizar la erradicación, el número de ligaduras y las unidades transfundidas es menor cuando se compara únicamente con ligadura endoscópica. En este estudio se realizó oleato de tanolamina para realizar la esclerosis y el estudio, la forma en realizar el procedimiento es se hace la ligadura en los primeros 3 a 5 centímetros del esófago distal y distal a la ligadura se inyecta el agente esclerosante con la finalidad de que el agente esclerosante quede mayor tiempo en contacto con las venas profundas y pueda hacer mayor escleroterapia con la seguridad de que está ligada en la porción proximal. Cuando los tratamientos endoscópicos convencionales no son del todo efectivos, tenemos el manejo con hemospray. En este caso fue un paciente con hemorragia varicial, que aquí tienen, posterior a la realización de ligadura, por el estado de fibrosis de la mucosa no fue posible realizar la ligadura completa, presenta un desgarro que no fue tributario a tratamiento con ligadura, por lo tanto se realizó aplicación de hemospray para contener la hemorragia. Actualmente ya hay más evidencia médica, si bien el fármaco fue aprobado para el manejo de hemorragia no varicial, actualmente ya hay varios reportes de casos donde se emplea en este grupo de pacientes y como pueden ver con éxito técnico. Otro aspecto en relación al manejo endoscópico es el uso de stents totalmente cubiertos, metálicos autoexpandibles, y en los diferentes estudios ya hay varios metaanálisis, se ha visto que el éxito clínico es cercano al 100%, éxito técnico 97%, los eventos adversos, como pueden ver, son eventos adversos frecuentes hasta en el 30%, casi 40% de los pacientes, pero también hay que tomar en cuenta que esta población son los pacientes cirróticos que tienen mayor complicaciones que no pudieron ser tratados con tratamientos endoscópicos convencionales. Por eso también en esta población vamos a encontrar mayor número de efectos adversos. La supervivencia es del 68 y 64% a 30 y 60 días y actualmente se recomiendan únicamente como puente a TIPS o a trasplante hepático ortotópico. Por lo tanto, el manejo endoscópico, de acuerdo al consenso de Baveno de la hemorragia varicial, es, ante sospecha de hemorragia varicial, resucitar con una terapia restrictiva de transfusión, uso de antibióticos, manejo de volumen, considerar intubación dependiendo del Glasgow e iniciar la terapia vasoactiva. Endoscopia temprana en las primeras 12 horas, si se confirma hemorragia, se continúa con el tratamiento vasoactivo y se debe asociar endoscopia más ligadura. Si es riesgo bajo, que definido por Child A o B sin hemorragia activa, continuar vasopresores por 2 a 5 días. Si es riesgo alto, Child C de 10 a 13 puntos o Child B con hemorragia activa, se puede considerar el uso de TIPS temprano en las primeras 24 a 72 horas. En relación al uso de TIPS, se ha visto que previenen la recurrencia de hemorragia, sin embargo, a diferencia del estudio que publicó García Pagán, la mortalidad no hay diferencias en mortalidad y en este estudio no se observa eso debido a que la selección de pacientes en este estudio no fue tan estricta como en el estudio de García Pagán, es un estudio más apegado a lo que sucede en la vida real. Y como podemos ver, la terapia combinada en relación a la recurrencia de hemorragia, ya son varios estudios donde se demuestra que la terapia combinada es mejor para disminuir recurrencia de hemorragia y mortalidad.
Y también en relación a la profilaxis secundaria, ¿cuándo la tenemos que empezar? A los 5 días posterior al evento de ligadura hay que iniciar el beta bloqueador. A las 2 semanas ya debe estar el paciente completamente beta bloqueado en la medida de lo posible y se debe de continuar el uso de beta bloqueadores. Y la terapia con ligadura se hace durante el evento índice de hemorragia, que es el día 0, y continuar en la endoscopía en ligadura, en sesiones de ligadura cada 4 a 6 semanas. Recientemente se realizó este estudio donde se compara el uso de carvedilol comparado con ligadura de varices esofágicas como profilaxis secundaria. ¿Y qué fue lo que se encontró? De entrada, el carvedilol no es diferente a la ligadura de varices esofágicas para profilaxis secundaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este estudio no fue de no inferioridad. Y de forma importante, y falta que se responda esta pregunta con mayor número de estudios, el carvedilol se vio que el grupo de pacientes que toman carvedilol en profilaxis secundaria tienen menor mortalidad comparado con los pacientes que realizan únicamente ligadura de varices esofágicas. Ya para terminar, la hipertensión portal es la complicación principal asociada a cirrosis hepática. A pesar de los avances en el tratamiento, la hemorragia varicial es una de las principales causas de muerte en este grupo de pacientes. La detección y tratamiento combinado, tanto endoscópico como farmacológico, deben iniciarse tempranamente y continuarse en caso de profilaxis secundaria. Y en pacientes de alto riesgo, el empleo de TIPS tempranos es una opción terapéutica efectiva para el control y recurrencia de hemorragia. Muchas gracias.